Bueno, vamos a dar continuación. Si la quieren, hasta para estar hay que hacer ya. Hoy vamos a dar continuación de la clase con ya el sistema renal. Ya, el examen va a ser hasta acá, insuficiencia renal aguda. Si no alcanza para que terminemos hoy insuficiencia renal aguda, lo terminamos la otra clase. ¿Ya? Antes que me olvide, si mañana esto tiende a empeorarse, tiene empeorarse en la práctica, porque de verdad está súper complicado llegar. ¿Ya? Está súper complicado, para mí me está siendo súper complicado movilizarme, no hay ya ni micro por último. Ya, ok. Tenemos que tener claro que el sistema renal es el encargado de regular el equilibrio ácido-base e hidroelectrolítico de nuestro organismo. ¿Lo ven? Y también recordemos que es el tercer mecanismo de compensación cuando estamos hablando de las alteraciones con los compensadores o buffer de manera en tercera activación, que tardan horas pero duran hasta semanas activadas. ¿Ya? Ok. Los riñones no solamente tenemos como en nuestra cabeza que solo sirven para producir orina. Puede pasar que de verdad hacen mucho para la función de producir orina. Tienen entre sus funciones la eliminación de la orina, la regulación de los líquidos y los electrolitos, la producción de hormonas y la gluconeogénesis. Ok. ¿Cómo producimos la orina? La orina se produce como producto de desecho del metabolismo, no entiendo por qué no se ve claro, ahora se mejoró, y como producto de eliminación de los desechos de los metabolismos. En palabras vulgares diríamos que son los encargados de filtrar las toxinas de nuestro organismo, ¿no? Todo lo que son elementos tóxicos que quedan como producto de la degradación de las proteínas, de los aminoácidos y de los procesos enzimáticos se filtran a nivel de la orina por medio de la orina. Se filtran en la sangre a través de la filtración a nivel de la vía urinaria, del aparato renal. ¿Ya? Diversos electrolitos como el sodio, potasio, calcio, cloro y fósforo se metabolizan a nivel renal. Entonces es el encargado de regular el equilibrio hídrico y electrolítico en nuestro organismo. Segunda función, también tiene como función regular el agua, la concentración de hidrogeniones, la carga de bicarbonato, que van a servir como mecanismos compensatorios. Era lo que yo les decía, ¿se recuerdan cuando les hice la diapositiva que nosotros producimos 4.691 miliquivalentes de bicarbonato, que se absorbían el 90% en un segmento, 5%, 4.9 y solamente un miliequivalente de bicarbonato excretábamos por medio de la orina? Está ahí dentro de sus funciones, entonces, mantener la concentración hidroelectrolítica y ácido-base. También mantiene la osmolaridad, porque a medida de que nosotros calculamos en función a la concentración del volumen, tenemos o mayor retención de líquidos o mayor diuresis. Otra función que es muy importante es la de producción de las hormonas y de las enzimas. ¿Cuál es la principal hormona que produce el riñón? La eritroproyectina. ¿Y qué hace la eritroproyectina? Estimula la maduración de los reticulocitos, que son las formas juveniles de los glóbulos rojos. Por eso es que los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, ¿cómo yo me doy cuenta en un hemograma en un paciente que tiene falla renal? Por la anemia. Un paciente que es agudo no va a ser anemia, porque estamos hablando que la hormona ha estado trabajando hasta días antes. En cambio, cuando yo estoy frente a un paciente con una falla renal y frente a una anemia, ¿qué quiere decir? Que ese paciente ya tenía carencia del eritroproyectina de larga edad. También tiene la función de la regulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona para regular por medio de la tensión arterial. También se secreta el calcitriol, que es el encargado de activar la vitamina D3 para la absorción del calcio. No nos olvidemos que el calcio de nuestro organismo viaja de dos maneras, ¿no ven? Calcio sérico y calcio iónico. Calcio sérico es el que actúa como cotransportador de las proteínas, principalmente de la albúmina, y el calcio iónico el que está pegado al hueso, que representa el 90% del calcio total. Y la última función, que sería la gluconeogénesis, que
manteniendo el equilibrio de la glucosa por medio de ese mecanismo y utilizando los aminoácidos que se producen como producto del metabolismo de la glucosa, en utilizarlo como molécula útil para la energía. Cuando nosotros consumimos por medio de la dieta, consumimos fructosa, sacarosa, glucosa, cualquier hidrato de carbono que fuese, para que puedan ser absorbidos por nuestro organismo y utilizarlo como fuente energética, que es la principal función de la glucosa, debe activarse, debe estar en manera disponible como dentro de sus funciones el riñón de preparar la glucosa de manera que sea fácilmente digerible para los procesos enzimáticos como fuente energética, ¿no es cierto? Por medio del ciclo del ATPase. Vamos claro para ello, ¿no es cierto? Okay. Marcadores de la función renal. Antes de que avancemos un poquito, me olvidé decirles para que tengamos unas ideas claras. Nosotros, para que ustedes tengan clara la película, tenemos insuficiencia renal aguda e insuficiencia renal crónica. Son dos cosas diferentes, se tratan de manera diferente y las causas son totalmente diferentes. La diferencia es que la falla renal aguda, si no la revierto, puede evolucionar a la cronicidad. En cambio, la crónica, aunque yo la trate, no puede ser revertida como la aguda. ¿Me entienden, no? ¿Sí o no? Sí. Ok. Toda falla que persiste menor a 89 días es una falla renal aguda. Toda falla renal que persiste después de los 90 días se considera crónica e irreversible. ¿Ya? Uno puede volver a la basal. Por ejemplo, yo tengo un paciente diabético que maneja una basal de creatinina de 1,7 o 1,5, pongámosle, discretamente aumentado. ¿Cuánto es lo normal de la creatinina? 0,7 a 1,2 en mujeres, 1,3 en varones, ¿no es cierto? Pero esta mi paciente tiene 1,5 de creatinina ya como su basal. Se encuentra en una falla renal grado estadio 2 a 3. Después lo vamos a ver en falla renal crónica. Y de pronto esta paciente cursa con una sepsis, un choque séptico, llámese de cualquier origen. Vamos a ponerle una infección urinaria. No, una neumonía, para que no tenga nada que ver con el riñón. La paciente por un choque séptico, por una neumonía grave, entra en un choque séptico y entra en una falla multiorgánica. Como consecuencia de la sepsis, por una hipoperfusión tisular, que lo vamos a ver enseguida, va a haber un empeoramiento de su función renal. Puede ser que durante mi internación yo llegue a tener 3 de creatinina, por ejemplo. Esta paciente es crónica, pero ha sufrido una reagudización. ¿Me entienden? Ha llegado a 3, pero ella no tiene de basal 0,8 ni 0,7. Ella ya ustedes ya la conocemos, que es una paciente renal que tiene 1,5. Pero por el estado de la sepsis ha tenido un empeoramiento. Eso se llama insuficiencia renal crónica reagudizada. Que a medida que yo compenso la parte metabólica por la sepsis y restablezco la perfusión tisular, voy a restablecer la funcionalidad del riñón. Este paciente va a volver a 0,8 de creatinina o va a volver a 1,5. Va a volver a 1,5 porque su basal era ya 1,5. La lesión renal crónica no es reversible. La que puede reversir es la aguda. ¿Me entienden? Por eso que cuando yo identifico un paciente en una falla renal crónica, aguda, debo preocuparme de no dejarla evolucionar a la cronicidad. Por eso es que a mí en terapia, si se habrán dado cuenta, lo primero que reviso en el tablero es el paciente orinó o no orinó. Después de que el paciente respira, para mí lo que sigue después es la diuresis. O sea, yo puedo tener muchos pacientes y estar muy ocupada, pero lo único que me fijo es orina. Primero me fija, satura, respira, sí, ok, ahora orina, porque el segundo marcador de mal pronóstico es la falla renal. Y la falla renal aguda o reagudizada se manifiesta con una oligoanuria. ¿Listo? Claro, ¿no ven?
marcadores renales, de la función renal. Tenemos los marcadores que son los que miden los azoados o los niveles de toxinas de nuestro organismo, que vienen a ser la urea y la creatinina. ¿Cuánto es lo normal de la urea? 7 a 20. De 20 a 40. ¿Y qué es la urea? Es el producto de degradación de las proteínas, que en condiciones fisiológicas se degrada a nivel hepático y en el hígado tiene la capacidad de degradarlo y ser eliminado por medio del metabolismo fisiológico. ¿Qué pasa en los pacientes con falla hepática y falla renal al mismo tiempo? Tienen un aumento de la urea y también tienen un aumento del amonio, porque no se lleva a cabo el proceso de degradación de la misma urea que se convierte en amonio para luego ser metabolizado. Y una de las causas de encefalopatía metabólica es la hiperamonemia, aumento de la urea o aumento o disminución del sodio. Son las causas de encefalopatía metabólica, las causas por el cual el paciente se duerme. Generalmente se filtra a nivel renal y es reabsorbido la parte que nosotros necesitamos del metabolito en el túbulo proximal. La concentración plasmática va a variar en función a la tasa de filtrado glomerular. En un paciente con una tasa de filtrado glomerular conservado, ¿cuánto es la tasa de filtrado glomerular? 126. De 80 a 90 ml hora, ¿no? ¿Qué es la creatinina? ¿Qué es la creatinina? Es el segundo marcador renal. Es lo que se produce principalmente como producto de degradación del músculo. Por eso es que los pacientes con mayor masa muscular tienen un nivel sérico de creatinina más elevado que una persona con menor cantidad de masa muscular. No es lo mismo una creatinina de 1.3 ¿de quién? De su compañera de verde, que es flaquita, que tiene poca masa muscular, que la de, no sé, un varón que sea alto, del compañero de azul, digamos, ¿no? Que es un compañero que es varón, tiene mayor masa muscular. 1.3 para el compañero de chaqueta azul es normal, pero 1.3 para la compañera que tiene poca masa muscular, ya estamos hablando de un aumento de los azoados. Se produce constantemente, por eso es que las mujeres tenemos unos niveles más bajos. La mujer se considera normal la creatinina de 0.7 a 1.2 y en el hombre de 0.8 a 1.3. Se filtra generalmente a nivel del túbulo proximal aproximadamente el 15%, y la concentración plasmática, al igual que la urea, va a depender de la cantidad del filtrado glomerular. La creatinina va a aumentar en condiciones de insuficiencia renal hasta en un 30% y se bloquea cuando nosotros estamos dando al paciente trimethoprim o sulfas, estamos dando espironolactona, cimetidina, porque aumenta la concentración de creatinina plasmática sin que hay cambios en la función renal. Son medicamentos que inducen al aumento de la creatinina por aumento de la concentración, disminución sin alteración en la tasa de filtrado glomerular. Existen 7 fórmulas para calcular el CLEAR de creatinina, ¿ya? Ustedes pueden preguntar en cualquiera de las guías. No me interesa que se la sepan de memoria, yo no me la sé de memoria porque tanto tiempo ya pasó y hoy día todos lo sacamos con las calculadoras de celulares, pero sí deben saber y deben bajársela. Existen calculadoras médicas para que las tengan como aplicación en su celular, donde ustedes van a sacar para calcular. ¿Por qué es importante? Porque cuando yo voy a dar un medicamento a un paciente, si mi paciente tiene una tasa de filtrado glomerular disminuido con un aumento de la creatinina, debo ajustar la dosis de los medicamentos para evitar que el paciente entre en un estado de nefrotoxicidad, porque el medicamento recircularía y aumentaría las concentraciones séricas. ¿Vamos hasta acá bien? Si voy muy rápido, avísenme. ¿Muy rápido? Sí. Más lento. Ya, ok, pero por eso, para que si ustedes no me dicen, yo no me doy cuenta. Vamos de nuevo. En condiciones
fisiológicas, nuestro organismo produce dos toxinas. Todos las producimos, ¿no? Que es la urea y la creatinina. La urea viene a ser el producto de la degradación de las proteínas y la creatinina es producida principalmente por las células musculares. El valor normal de la urea es de 20 a 40 y de la creatinina de 0,7 a 1,3. La concentración plasmática de estos azoados va a ir en función a la tasa de filtrado glomerular. La tasa de filtrado glomerular es la cantidad que yo orino por hora. Así es como yo mido la diuresis de mi paciente. Ustedes, los que han ido ya a práctica, han visto que en el tablerito grande me anota la enfermera cómo orina cada hora. Eso es para que yo pueda llevar un ritmo de cómo está su tasa de filtrado glomerular a horario. ¿Por qué? Porque si esa tasa de filtrado glomerular disminuye, ¿qué va a pasar con los azoados? Va a aumentar, porque va a decir, aquí dice, de la concentración plasmática de los dos varía en función a filtrado glomerular. Si yo tengo una disminución del filtrado glomerular, llámese que mi paciente empieza a orinar 50 por hora, o 20, o se pone anúrico, ya a mí me está indicando que lo más probable es que en las siguientes horas, cuando yo haga un control sérico, voy a tener aumento de los azoados, que son biomarcadores de falla renal. ¿Sí? Me asusta la cara que ponen ustedes, como que no me entienden. ¿Sí me están entendiendo, no? Sí. Okay. Ya, que me asusta. Ya. En los pacientes que tienen, para que tengan ustedes como conocimiento, los pacientes que tienen hipertensión arterial o diabetes mellitus de reciente diagnóstico al azar, ¿qué quiere decir? Mi paciente viene porque está con sed, le dio diarrea o está con neumonía y yo le pido un laboratorio y me encuentro al azar, porque no lo estoy buscando, encuentro una glucemia de 220 y le mido al azar y está con una presión arterial de 140/100. Eso se llama al azar, cuando el paciente no viene por eso y usted lo identifica. Yo debo de pensar que este paciente, lo más probable es que ya en los últimos 5 años previos ya estuvo con niveles elevados de presión y de glucemia. Y es probable que en ese paciente yo tenga una urea y una creatinina normal. El primer biomarcador microscópico que yo identifico en una falla renal es la presencia de proteinuria. Yo puedo tener una falla renal aguda o crónica en un paciente con azoados normales, pero ya debe haber presencia de proteínas en orina. Ese es el primer marcador que se altera. Por eso es que le pedimos al paciente proteinuria de 24 horas. Y macroscópicamente el paciente, uno le pregunta, ¿cómo está su orina? Y le dice, espumea en el inodoro. La presencia de espuma como cerveza es presencia de proteínas en orina. ¿Ya? Ok. Cuando estamos hablando de insuficiencia renal aguda, estamos hablando de un tiempo menor a 89 días, donde va a haber un descenso brusco de la tasa de filtrado glomerular y como consecuencia aumento de la concentración plasmática de la creatinina. Se dice que el paciente se considera ya con falla renal aguda cuando hay una disminución de 0,5 ml por kilogramo de peso de hora en un tiempo mayor a 6 horas. Yo tengo un paciente internado y en las últimas 6 horas el paciente tuvo disminución de la tasa o del flujo glomerular, yo ya sé que mi paciente está entrando en falla renal aguda, aun cuando tenga azoados normales. Clínicamente en Bolivia y a nivel latinoamericano, porque seguimos las guías americanas, se considera insuficiencia renal. La disminución brusca de la tasa de filtrado glomerular puede dar como consecuencia
aumento de los productos nitrogenados y excreción de productos metabólicos que se regulan por medio de la homeostasis, llámese líquidos, electrolitos y del estado ácido-base. Epidemiología de la insuficiencia renal aguda. La epidemiología va a diferir. Está muy frío, ¿no? No siento que no, lo que pasa es que para apagarlo no vamos a morir. La incidencia o el origen de la insuficiencia renal aguda va a depender si es adquirida en la comunidad, si es de intrahospitalaria o en la unidad de terapia intensiva. Se dice que la mayor cantidad de insuficiencia renal aguda en nuestro medio es adquirida en las unidades de cuidados intensivos por abuso de fármacos nefrotóxicos y uso de contrastes. En la comunidad, la insuficiencia renal aguda, en la comunidad quiere decir en la casa, ¿no es cierto? Un paciente que no ha estado internado y que tiene cualquier causa menos inducida por el médico. Es menor al 1%. Esta puede clasificarse de acuerdo a la causa o la localización en prerrenal, posrenal o intrínseca o propiamente dicho de la estructura renal. El pronóstico generalmente es bueno y la supervivencia es mayor al 95%. ¿Qué quiere decir? Que es revertible. Luego tenemos las que son adquiridas en los pacientes hospitalizados pero no en unidades críticas, llámese en sala, y tiene una incidencia moderada, quiere decir que con mayor frecuencia se da, en 2 al 15%. Las causas pueden ser únicas o múltiples. Única por mal manejo del volumen o múltiples por patologías que inducen al empeoramiento de la función renal. Y el pronóstico puede ser a menudo malo si no es identificado y tratado a tiempo, y tiene una supervivencia del 30 al 50%, ¿no? Baja en relación a la comunidad. Y si ustedes se dan cuenta, la incidencia de falla renal aguda en la UCI es alta. Del 10 al 30% de los pacientes que se internan en la UCI, los médicos inducimos un cierto grado de insuficiencia renal aguda cuando no hacemos ajuste de la medicación. Para eso es que ustedes deben saber que todas las veces que ustedes tengan un paciente internado hay que sacar tasa de filtrado glomerular, porque los medicamentos se regulan en función a la tasa de filtrado glomerular. Las causas pueden ser multifactoriales, la mayoría de las veces por sepsis, que va a producir choque séptico o choque hipovolémico o cualquier tipo de choque, porque también el cardiogenérico, donde nos da como consecuencia una falla miocárdica. El pronóstico, mal. La supervivencia, baja, del 10 al 30%. ¿Ya? Cuando yo tengo un paciente internado en la unidad de terapia intensiva con cualquier patología. A ver, ¿quiénes fueron a práctica esta semana? ¿Se acuerdan de doña Lenin? La señora de la cama 7, la que estaba dormida. Esa señora ingresó con un cuadro de pancreatitis, pero lo que empezó a darnos más dolor de cabeza es la falla renal. Bueno, ya sabemos por qué fue la falla renal. Le hicimos un estudio contrastado. ¿Se acuerdan que tenía imagen de suelta de globo que les mostré en la radiografía compatible con un paraneoplásico? Bueno, sí era un paraneoplásico, se hizo una toma contrastada y tiene placas o imágenes de mieloproliferativas a nivel de la aorta que llega hasta los vasos renales y ocluye la circulación renal. Entonces la paciente está haciendo una falla aguda prerrenal porque no le está llegando flujo a los riñones, porque estas placas me están obstruyendo el paso, pero son placas paraneoplásicas. No fue un problema inducido en la UCI, pero es un problema que nos debutó en la UCI. Y ahora lo que más problema me está dando es la falla renal. La pancreatitis ya fue. Lo que me está dando verdaderos problemas en este momento es la falla renal. Ya estoy en 4.8 de creatinina, 180 euros. Fisiopatología. La tasa de filtrado glomerular va a estar condicionado en función a la presión hidrostática capilar, que tiene que estar garantizada por medio de la actividad que da el riñón, ¿no es cierto? Regular la presión. Por eso es que nosotros hablamos que dentro de sus funciones del riñón estaba la regulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no es cierto?
que va a regular la presión arterial intrínseca del paciente para poder llevar a cabo esta función, mantener la presión hidrostática capilar. Si yo tengo un paciente con hipoflujo o hipotensión, ¿qué va a pasar acá? Su nombre dice hipoflujo, no llega sangre a los riñones, y si no llega sangre no va a poder regular y por ende no va a filtrar. ¿Y qué va a pasar? Va a empezar a aumentar los azuados por disminución de la tasa de filtrado glomerular. Al disminuir el aporte de agua al cuerpo y la volemia a nivel de las arteriolas eferentes renales, el riñón disminuye la tasa de filtrado y por consecuencia aumenta la tasa de reabsorción en los túbulos glomerulares. ¿Y qué hace? Absorbe nuevamente los mismos azuados porque no los logra filtrar. Por eso es que yo pido niveles séricos de uricatina y me van a salir elevados. Toda disminución de estas funciones se va a ver traducida clínicamente con una disminución de la orina, llámese oligoanuria, oliguria o anuria. Aquí donde me salté, ¿no es? Así, ahora. Okay. Existe, de acuerdo a las guías ACI, que son las que regulan la tasa de filtrado, la que regulan los parámetros de insuficiencia renal aguda, y cuáles son los mecanismos por el cual se reduce la tasa de filtrado glomerular. En primer lugar, porque existe una lesión isquémica de las células tubulares, llevando a la depresión de ATP, que viene a ser la fuente de energía o de combustión, apoptosis y por consecuencia liberación de cuerpos apoptóticos en el organismo, y el paciente se va a ver traducido con una cetoacidosis. Eso es lo que pasa cuando el paciente entra en cetoacidosis. Va a haber una inflamación y como consecuencia de la inflamación va a haber infiltración de linfocitos, neutrófilos, monocitos o macrófagos si estamos frente a un proceso de inflamación autoinmune o infección por bacterias, parásitos o virus. Va a haber una lesión endotelial que va a llegar como consecuencia alteración en la coagulación, alteración en la función vascular. Todos ellos van a ser los componentes que van a ir a empeorar la inflamación y por ende aumentar la extensión de la lesión a nivel renal. ¿Cómo se va a dar este mecanismo? Al haber este proceso inflamatorio, como consecuencia nuestro organismo va a buscar cómo defenderse y va a haber una vasoconstricción de las arteriolas eferentes, lo que va a llevar a una vasoconstricción periférica a nivel renal para tratar de mantener la presión más alta de las arteriolas de más grueso calibre. Y por consecuencia, si está obstruyendo a nivel periférico, ¿qué va a pasar? Va a haber una obstrucción tubular por vasoconstricción periférica, porque lo que va a buscar es de que el volumen o la presión aumente en los arteriolas de más grueso calibre. Y por consecuencia va a tratar de compensar para aumentar la volemia a nivel renal. Ese es el mecanismo por el cual nuestro organismo trata de defenderse. Cuando nosotros nos damos cuenta que el riñón ha perdido esa función de autorregulación, ¿cómo nos damos cuenta? Lo primero, cuando yo tengo una PAM, presión arterial media, PAM, entre 75 y 80, eso es lo óptimo para mi paciente. Cuando yo tengo una PAM por debajo, ¿qué va a producirse? Va a haber una disminución de la tasa de filtrado glomerular. ¿Por qué? Porque va a disminuir el flujo y se va a dar este mecanismo. ¿Lo ves? Va a haber una vasoconstricción para tratar de aumentar, pero esta vasoconstricción nos va a llevar a una obstrucción periférica para aumentar el flujo. Por eso es que nosotros en las UCIs, cuando tenemos un paciente con una presión arterial o con una PAM, que es la presión arterial media, menor a 65, iniciamos vasopresores. Porque nuestra finalidad es tener siempre al paciente con una PAM media entre 75 y 80. Esa es nuestra finalidad.
Cuando yo tengo una PAM por debajo de 65 es indicación de inicio de vasopresores. Llámese noradrenalina, vasopresina o adrenalina. Los vasopresores se van a dosificar en función a la respuesta que va a tener la dosis de acuerdo a la TAM de cada paciente. Los pacientes con historia de hipertensión arterial previa reduce el riesgo de AQI por generalmente ya tener una falla de base y paciente con mayor predisposición a hacer una falla más severa y con probable necesidad de falla renal, con necesidad de terapia de reemplazo renal o terapia sustitutiva. ¿Cuál es la terapia sustitutiva renal? La diálisis, ¿no? Llámese hemodiálisis por medio de un catéter venoso central o diálisis peritoneal por medio de un catéter en peritoneo. Dentro de los factores de riesgo de insuficiencia renal aguda, vamos a tener siempre, como en todas las patologías, factores de riesgo modificables y no modificables. No modificable, lo que no podemos cambiar. Eso ni aunque seamos los mejores médicos del mundo, no lo podemos cambiar porque son factores del paciente. Lo que nosotros podemos mejorar son los factores modificables. ¿Y cuáles van a ser los factores no modificables? Pacientes mayores de 60 años, es más frecuente la insuficiencia renal aguda en varones que en mujeres, es más predispuesto en pacientes de la raza negra, pacientes con enfermedad renal crónica que enferman de cualquier otra patología que induce una reagudización, pacientes con presencia de proteinuria, pacientes con patologías de base como hipertensión arterial y diabetes mellitus, pacientes con hepatopatías crónicas, enfermedades coronarias, antecedentes de IAM, infarto agudo de miocardio reciente, pacientes con EPOC o enfermedad obstructiva crónica, enfermedades vasculares periféricas y neoplasias malignas. En este caso entra nuestra paciente Lenny, la que vimos allá en la unidad. ¿Ya? Ahí está. ¿Y cuáles van a ser las causas modificables? Lo que yo tengo que mejorar para ayudarle a su riñoncito a que reactive y vuelva a su trabajo inicial. La anemia. El peor enemigo de los riñones es la anemia. Si yo tengo un paciente con anemia, debo corregirlo. Generalmente nosotros en las unidades de cuidados intensivos corregimos con hemocomponentes. ¿Por qué no usamos hierro? Porque el hierro está contraindicado en los procesos sépticos, ¿no es cierto? Sí puedo dar en un paciente que no tiene infección, pero generalmente la UCI todos vienen en coma. La enfermedad crítica, debo tratar la causa de base que me está desencadenando esa falla renal. La sepsis es la que nos duele la cabeza porque es la que nos da la mayor cantidad de problemas. Los traumas porque nos producen hipovolemia. Los pacientes con cirugía cardíaca o cirugías mayores no cardíacas porque hacen circuito extracorpóreo, grande manejo de volúmenes. Contrastes iodados para hacer las tomografías, angioresonancias. Pacientes con sobrecarga hídrica, los que no les gusta calcular cuántos ml le corresponde al paciente por kilogramo de peso por hora. Resucitación con almidones sintéticos, ya está en controversia. Eran las gelofusinas o los gelatinas de expansoras de volumen. Debe ser fácilmente hace unos 4 o 5 años, no, unos 4 años más o menos, que ya salió de la práctica clínica. Nosotros en las unidades de terapia intensiva no las utilizamos. Es preferible utilizar cristaloides a los coloides. Estos son los coloides, por si acaso. ¿No? Antes se colocaba, yo tenía un paciente con shock hipovolémico y le colocábamos, venían unas bolsas así de medio litro, parecido a los de cero, pero eran unas gelatinas expansoras. Cuando se inició, era buenísimo porque si no tenía sangre te devolvía la bulimia al paciente. Pero después de un año de usarlo empezaron a verse las consecuencias, que eran moléculas tan pesadas que no podían metabolizarse a nivel renal y la mayoría de los pacientes que utilizaban evolucionaban a cierto grado de cronicidad de falla renal. Por eso es que nosotros no lo utilizamos. Al menos en las terapias no lo utilizamos. Algunos ginecólogos, que yo digo que son el doctor Chapatín, que son de antes, lo siguen utilizando, pero no, ya no se usa. Es más, creo que ya ni se comercializa, creo que solo hay una empresa que lo comercializa. Toxicidad por fármacos. Hay fármacos que por excelencia son nefrotóxicos. Colitin. En el último congreso que yo fui
de medicina interna, un infectólogo, me acuerdo que dijo, las unidades de cuidados intensivos curamos las infecciones a cualquier precio. Sí es verdad, porque si no se lo lleva la sepsis al paciente. Y uno de nuestros antibióticos estrellas, porque no hay ahorita resistencia al colistin, no existe resistencia al colistin, al menos en Bolivia no existe. El precio es la falla renal, es altamente nefrotóxica. Y generalmente todos los pacientes que están en las unidades ya tienen un cierto grado de falla renal, por los factores asociados. Y de pronto estamos hablando que tengo un riñón enfermo y le voy a dar algo con un palo, le estoy dando más con el colistin. Colistina. Es un antibiótico. Colistina es un nuevo medicamento de nueva generación, es un antibiótico moderno. Y procedimiento de urgencia de alto riesgo. Por ejemplo, pacientes que necesitan conducta quirúrgica y por riesgo de vida. Llámese por un trauma, por una perforación, por una peritonitis. Y eso empeora, si no solucionamos, empeora la función de los riñoncitos del paciente. Clasificación, de acuerdo a su localización, dijimos que teníamos que ver de acuerdo a dónde estaba, o sea, de dónde nosotros la adquiríamos la insuficiencia renal, y dentro de la localización teníamos la causa prerrenal, que viene a ser todo